Hola, hola mis amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde dónde estén conectados. Aquí, listo. Dependiendo desde dónde estén conectados, saludos allí para España, saludos a México, a Costa Rica, a El Salvador, Chile, Perú, conectados. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Y bueno, agradecido con esta tarde, agradecido, bueno, esta tarde. Aquí les saluda Hugo nuevamente desde Perú. Agradecido esta tarde con Dios por tenerlos aquí presentes y continuando intencionalmente con esta certificación de las 15 leyes indispensables del crecimiento. El día de hoy vamos a ver la ley número 4, número 5 y bueno, mm, en mi vida la ley número 5 es una de las leyes que a mí me representan, ¿no? La ley de la persistencia. Entonces, vamos a estudiar este día de hoy, viernes, la ley de la reflexión y la ley de la persistencia. Entonces, vamos a dar inicio y bueno, voy a las personas que deseen participar, pueden participar. Voy a dejar que puedan activar ustedes mismos su micrófono y vamos a iniciar con la sesión. Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? A ver si me confirman. Sí, Sí, perfecto, gracias. perfecto, se te escucha y se te ve perfecto. Gracias, Paco, gracias, Edu. Excelente, entonces empecemos. Bueno, primero quiero felicitar a todos porque realmente han hecho sus tareas. Bueno, Claudia creo que nos está hablando y no está con el micrófono apagado, ¿o no? ¿O sí? Pueden activar el micrófono antes de iniciar, porque esta clase del día de hoy va a ser una clase muy profunda, va a ser muy intensa, muy intencional, va a ser muy reflectiva. Está Entonces, muy bajito. se escucha muy bajito el micrófono, se escucha bien. Sí, No, te se escucha escuchamos bien, bien. Ah, ok, bajito. gracias, gracias. Entonces vamos a ver el día de hoy la ley de la reflexión, ¿no? ¿Qué nos dice Maxwell con la ley de la reflexión? Cuando aprendes a hacer una pausa, te desarrollas como persona, dice. Entonces, aprender a hacer una pausa hace que el crecimiento le alcance. Creo, he visto ahí, me han mandado varias fotos que ya muchas personas les ha llegado su libro, los han pedido por Amazon, les ha llegado a los 3 días, algunos después de una semana, y bueno, ya casi el 100% de las personas conectadas ya tienen su libro, son muy intencionales, lo están leyendo una y otra vez, están haciendo sus trabajos, sus tareas ahí de la sesión del día. Y bueno, me siento muy contento y agradecido de que estemos todos aprendiendo juntos. Entonces vamos a iniciar entonces con esta ley de la reflexión. Dice, cuando aprendes a hacer una pausa, te desarrollas como persona. Entonces dice, siga la acción eficaz con una callada meditación. De la callada meditación llegará una acción más eficaz. Peter Drucker. ¿No? Entonces, miren qué mensaje que inicia esta ley de la reflexión y vamos a ver en el transcurso de estos minutos por qué es importante esa pausa. Entonces, ahí, empezamos con esta lámina. Para una pausa autoimpuesta, presiona ahora, dice. Entonces, creo que muchas personas, bueno, me incluyo, antes de yo aprender esto, yo vivía muy acelerado, era como un tren, como un metro que nunca me detenía y solo quería avanzar, 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 avanzar. Y eso es algo que no es muy intencional, no es en este caso, puede ser bueno en su momento, como dicen, ¿no? Tenemos toda la energía de hacer las cosas, pero ¿cuándo empezamos a crecer más? Cuando tomamos este momento de reflexión. Entonces, para esto, esta pausa, esta pequeña pausa, aquí el autor nos da unas preguntas. Entonces nosotros vamos a hacer una pausa, pero no hacemos la pausa todo el día. Sabemos que tenemos muchas actividades en la mañana, en la tarde, a toda hora. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestra casa? Lo- llegamos del trabajo, llegamos a nuestra casa y lo único que hacemos en la mayoría de casos es cenamos, prendemos capaz el televisor y dormimos.
pero capaz nunca nos hemos hecho algunas preguntas. Y acá tenemos algunas preguntas. ¿Qué fue lo que más me gustó de este día? Nunca nos hemos puesto posiblemente a reflexionar qué fue lo que más nos gustó de este día. Y la otra pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que más me disgustó de este día? Y de todo eso, ¿qué fue lo que más aprendiste de este día? Entonces, miren, esa ley de la reflexión empieza de esa manera. Hacemos una pausa y tenemos que hacer ciertas preguntas al terminar nuestro día. Porque no termina un día por terminar un día, sino que ya hemos llevado la ley número uno, hemos llevado la ley número dos, hemos llevado la ley número tres, y la ley número uno nos dice que tenemos que ser intencionales y nada tiene que ocurrir por accidente. Entonces, si nosotros somos intencionales, tenemos que ser reflexivos. Por eso tenemos esta cuarta ley de la reflexión, donde nosotros vamos a empezar a preguntarnos qué es. Recordemos que la ley anterior nos hablaba de la mejora continua. Nos hablaba de la mejora continua, ¿no? Con la ley con la ley del espejo, ¿no? De primero valorarnos a nosotros mismos, tener más confianza. Y bueno, el día de hoy con esta ley de la reflexión ya hemos visto, ¿no? Nada pasa por accidente con la ley de la intención, y en esta ley de la reflexión nos invita a tomar una pausa a todo lo que hemos venido haciendo y analizarnos. Ya hemos hecho un cuadro en la clase, en la tarea, ¿no? De nuestras debilidades, nuestras fortalezas, en qué somos buenos, todo eso hemos hecho nuestro propio análisis personal. Y bueno, yo creo que ahora viene lo más importante, ¿no? Una pausa. Y es que una pausa siempre va a ser necesaria porque vamos a poder en este momento analizar todo lo que hemos hecho. Y al momento de analizar todo lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es, si estamos haciendo algunas cosas, cómo puedo mejorar esas cosas. Si estoy haciendo unas cosas, hay cosas que no me sirven hacerlas y estoy desgastándome, ocupando tiempo que no debería ocupar. Entonces, para eso sirve esta ley de la reflexión. ¿Ya? Vamos a tener aquí un cambio de paradigma. Y vamos a ver cuál es el poder de hacer una pausa. ¿Ya? Entonces, el poder de hacer una pausa. La reflexión convierte la experiencia en una visión. Muchas veces, cuando nosotros nos ponemos a analizar, a reflexionar en nuestro día, todo lo que nos ha pasado, analizamos, yo hice esto en la mañana, hice esto, pero lo podía haber hecho de otra manera. Entonces ya no nos da solo la experiencia de lo vivido en el día, sino que nos estamos ya preparando para lo que puede venir en una experiencia futura y lo que podemos mejorar en ese momento. Entonces, todos necesitamos un tiempo y un lugar para estar a solas. Entonces es necesario meditar, tener un tiempo para nosotros, meditar en lo que hemos hecho, reflexionar y de esa manera tenemos que encajar nuestras ideas para tomar mejores decisiones. Tenemos pausas intencionales que expanden nuestros pensamientos. La mayoría de veces cuando estamos solos, cuando estamos en ese momento de reflexión es cuando nos llegan la mayor cantidad de ideas. ¿No? Tenemos una visión totalmente gigante de ese momento, de todo lo que quisiéramos hacer o todo lo que quisiéramos llegar a lograr. Y dice, si eres un líder, hacer una pausa es vital para tu éxito. No todo es todo el día darle y darle y darle y darle, sino que tenemos que siempre tener esta pausa. Vamos a ir. Acá hay un mensaje muy importante que dice de Jim Rohn, no sé si lo han leído en la parte del libro, dice, al final de cada día, vamos a retroceder, al final de cada día deberías volver a poner la cinta de tu desempeño, ¿no? Dice, o sea, como que nosotros deberíamos grabar todo nuestro día y al final, al llegar capaz a nuestra cama, a nuestra habitación, colocar nuevamente la cinta del desempeño y aquí vamos a ver si el resultado debería estar bien, me aplaudo. Y si el resultado está mal, entonces me doy un codazo, dice Jim Rohn. Entonces es importante hacer un análisis de lo que yo hice en el día para ver realmente si estoy creciendo de una manera para para conseguir el éxito, alcanzar la meta que tengo propuesta, o tengo que cambiar algo al día siguiente.
Nos habla aquí nuestro amigo Maxwell, nos habla del poder de la letra I. ¿No? Creo que ya la mayoría de personas hemos leído este libro y me gustaría que tengamos esa participación con lo que hemos entendido de esa parte del libro. Entonces voy a compartirles solo esta lámina y voy a dejar los micrófonos abiertos para que puedan participar, sobre todo es importante con esta parte de la reflexión, cómo ustedes lo toman, o sea, cómo ustedes toman cada día, qué hacen cuando ustedes terminan su día, o llegan a dormir únicamente, o qué personas quiénes están siendo intencionales desde que han leído o desde que han tomado este libro y cómo pueden aplicar esta parte a su día a día. Entonces vamos a abrir los micrófonos. Bueno, están abiertos. El que quiera participar, por favor, active su micrófono y vamos avanzando con esta parte. Vamos a, la, vamos a ir a dedo, entonces. A ver, vamos a ver primero con Costa Rica, ya que vamos a ir del centro hacia abajo y hacia arriba. Vamos a ir con Anabel. Adelante, Anabel. ¿Cómo? Primero la pregunta es, ¿no? ¿Estás aplicando la ley de la reflexión en tu vida? Ahí te envié una solicitud para iniciar el micrófono. Ay, ya, ahora sí me escuchas. Sí, Ok. No, no siempre lo hago. O sea, honestamente, no siempre lo hago. Pero absolutamente. O sea, bueno, de hecho, hace 2 días tuve uno de esos días que ameritaba total reflexión, porque las cosas pues salieron un poco cuesta arriba y, y es obvio. O sea, cuando cometes ciertos errores, eh, es obvio que si no paras y no pensás en qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste, qué pudiste haber hecho diferente, no se aprende del día y simplemente es un día, como yo le llamo, que no cuenta, o sea, un día que no debería de contar porque todos los días deberían ser para sacarle provecho, provecho en enseñanzas o provecho en resultados. ya, perfecto. Adelante. A ver, Paco, por favor, háblame un poquito de tú qué entiendes por la reflexión, por esta ley de la reflexión. Y si tú la aplicas, ¿cómo te gustaría iniciar? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Eh, pues precisamente la idea es reflexionar sobre lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo te está llevando hacia donde quieres o si estás apagando fuegos, que es algo que es muy común. Nos levantamos en la mañana, pensamos en lo que tenemos que hacer. Algunos hacemos algunas listas, otros no hacemos listas y actuamos según cómo nos va llevando el día, sin tener una reflexión de lo que estamos haciendo. De repente salimos a algún lugar con mucha prisa y nos damos cuenta que no era lo que más nos convenía en ese momento, sino que deberíamos de haber planeado nuestro día mucho mejor. No nos detenemos por lo general en este caminar día a día que nos lleva hoy con mucha prisa, que nos lleva con los celulares, que nos lleva con muchas distracciones que tenemos y entonces perdemos el enfoque muy fácil y no estamos realmente investigando cuál es nuestro problema. De repente nos habla alguien por teléfono o vemos un chiste en el Facebook y nos distraemos con eso y volvemos a perder el enfoque de lo que estamos haciendo. No pensamos detenidamente qué sería mejor para mí este día. Y de repente, por ejemplo, cuando estamos hablando de un negocio como el que tenemos, corremos a traer mucha gente, pero no le ponemos atención a la gente que hemos traído y por eso los perdemos, porque
por nuestra ambición de ir y buscar más gente, en vez de ponernos a reflexionar, en vez de ponernos a pensar en ellos, en cómo hago que cada uno de los que están conmigo crezca, simplemente corro y dejo las cosas. El darle valor a tus experiencias es lo que has recorrido, lo que has aprendido, cómo lo ves. Y si vuelves a cometer los mismos errores es porque no estás reflexionando sobre ellos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar, llegar en el día a día, ir a tu casa cuando terminas el día, hacer una reflexión, hacer un resumen de qué hiciste y ver qué vas a corregir hacia el día siguiente. Yo creo que eso es lo más indicado y eso sería el poder que tendríamos si nosotros reflexionáramos. Simplemente si hiciéramos una pausa para pensar hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Gracias, Gracias, Diego. Paco. Gracias. Miren, hay una frase que me, que me gustó mucho en el libro y dice, el hombre sabio se cuestiona a sí mismo, el hombre necio cuestiona a otros. Y es que muchas veces en unas pausas que tenemos nosotros, en vez de nosotros hacer una autocrítica o hacer una reflexión de lo que hemos hecho en el día, nos ponemos a criticar al de al lado o al de al frente o al del otro lado o al compañero de trabajo o al vecino o al amigo y a quien sea. Entonces, estamos ocupando, en vez de darnos valor nosotros mismos, estamos prácticamente haciendo comparaciones o estamos hablando de otras personas y estamos perdiendo el tiempo en algo que no nos importa mucho y en vez de nosotros hacer cosas que desarrollen o que nosotros nos desarrollemos o que fortalezcan nuestro crecimiento y sean prácticamente parte del proceso de crecimiento. A ver, Liuba desde Chile, adelante, que está ahí siempre participando, Liuba. Mi querida Liuba, Hola, ¿cómo están? Estoy buenas desde el tardes. teléfono, así que no los veo mucho y no sé si me escuchan bien. Te ¿Sí? escuchamos perfectamente. Ah, ya, qué bien. ¿Saben qué? Bueno, hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Y yo, estas pausas o estas reflexiones, yo las hago al final del día. Ahí yo aplico esto. Bueno, yo este libro específicamente no lo había leído y uno a veces hace cosas que no sabe que están escritas, que son como una guía. Entonces me he encontrado con varias cosas que yo sí estoy haciendo. Pero, por ejemplo, esta quizás es algo que uno lo hace en forma automática. Y, por ejemplo, es en la noche o en la tarde, ya cuando está terminando el día, hacer una pausa, hacer una revisión de lo que hiciste en el día. Y eso te lleva, a mí por lo menos me lleva a cambiar el plan. No la meta, quizás la meta más grande o acortarla, chica, no sé, pero es la misma meta. Y lo que sí me hace es cambiar el plan a corto plazo y es tomar decisiones. Así que para mí esas pausas son súper importantes hacerlas todo el día, porque como dice Paco, como dicen todos los que han hablado, que el hacer esa revisión diaria te hace perfeccionarte en lo que estás haciendo, te hace contestar todas estas preguntas que ya venimos desde todos estos capítulos que hemos estado viendo que son tan interesantes, y realmente las pausas tenemos que tomarlas. Todos tenemos nuestros tiempos, nuestras formas de actuar, nuestras formas de hablar, diferentes ímpetus, diferentes ansiedades. Entonces, es súper bueno hacer estas pausas para poder darte cuenta y darnos cuenta de que si estamos en la misma sincronía de nuestras metas y de lo que estamos haciendo. Así es que eso es cortito lo que quería decir, que esa es mi forma de aplicar esta ley. Gracias. Gracias, Liuba. Gracias. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir con el poder de las IES, ¿no? Que es una parte de aquí es una parte de cómo cuando hago una pausa dice use las letras, las IES, dice, ¿no? Y son cuatro IES que utiliza el autor. Uno es investigación. En la investigación que nos dice, encuentra un significado en cada experiencia. Todos los días nosotros tenemos diferentes momentos, esos momentos son experiencias. Y ahora encontremos un significado a esa experiencia, o sea, vamos a darle un valor determinado, puede ser un valor cuantitativo o puede ser nada más una definición de lo que hayamos hecho y vamos a encontrar ese significado de esa experiencia. De ahí nos dice la I de incubación. Dice, cocina a fuego lento tu reflexión. O sea,
de lo que hemos hecho en el día, de lo que hayamos hecho, lo que no, o lo que hemos dejado de hacer, hagamos una reflexión sobre eso, pero lentamente. No hagamos no tomemos una decisión apresurada o no nos critiquemos o no nos sugestionemos de una forma apresurada. Tenemos la iluminación. Y aquí dice, dale valor a tus experiencias. Entonces, acá, darle valor a tus experiencias es, si lo hice bien, celebro mis triunfos. Cuál es una de las partes para mejorar nuestra confianza? Es celebrar pequeñas victorias. Entonces, si yo algo hice bien en el día, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplaudirme. ¿Sabes qué? Hugo, este día hiciste esto y te salió muy bien y súper. Entonces, genial, vamos avanzando, vamos creciendo. Es parte de este proceso. Si algo hice mal, yo tengo que darme mi auto jalón de orejas, ¿no? ¿Sabes qué? Hiciste mal esto, ¿por qué? Porque te salió mal. ¿Y por qué no lo hiciste bien? Porque te levantas de tarde, porque no hiciste tal cosa, o porque únicamente te fallaste tú mismo. Porque si estamos hablando de que somos empresarios, de que estamos haciendo diferentes cosas, nos estamos fallando únicamente nosotros mismos. Si yo llego tarde, sé que hay un tránsito, alto tránsito, entonces tengo que levantarme media hora más temprano o algo para poder yo asistir a la reunión o al lugar. Entonces tengo que darle valor a mis experiencias, ¿no? Si fue buena, me aplaudo. Y si fue mala, me tengo que también yo aprender a autocastigar. Y tenemos la parte de la ilustración. Expande tus experiencias para que sean lecciones. Entonces, miren, el día de hoy yo tengo tal experiencia, he tenido tal percance. Entonces, si yo sé que cometí un error, o sea, yo tengo en mi día, yo sé que la cosa que hice en la tarde o la actividad que hice en la tarde de una manera no salió bien, entonces la voy a tener como una lección. Entonces yo sé que no tengo que hacer esto. Si yo sé que por ese lado de ahí es peligroso o porque ese lado de ahí, por ejemplo, hay mucho tránsito y no voy a llegar puntual a una reunión, entonces ¿qué tengo que hacer? Es una lección. Lo que hago es tomar otro camino para poder yo acercarme a ese lugar. Entonces, el poder de las letras I son esas, ¿no? Investigación, encontrar el significado de mi experiencia, ¿no? La incubación. La I de incubación es que mi reflexión se tiene que cocinar a fuego lento. O sea, tengo que analizarme bien las actividades que yo realicé en el día. La iluminación, tengo que yo darle valor a mi experiencia. Si fue buena la experiencia, tengo que celebrarlo. Y si la experiencia fue mala, tengo que analizarlo y tengo que ver una manera de corregir esa parte. Y la ilustración, expandir nuestras experiencias para que sean lecciones. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente y ya para iniciar. Ahora, si queremos la respuesta correcta, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener la pregunta correcta. Si nos hemos dado cuenta en este libro tenemos muchas preguntas, o sea, muchísimas preguntas. Es un libro hecho prácticamente a base de preguntas. Y esas preguntas no son para leerlas, sino que son preguntas para leerlas, escribirlas y yo contestarlas también. No solo es un libro para poder yo ay, lo que le pasó a Maxwell, sino que este libro es el crecimiento de nosotros, no es el crecimiento de alguien más. Entonces yo hago la pregunta y yo mismo me respondo de esa manera. Entonces hay una pregunta aquí, en la pregunta 7 8 9 hay varias preguntas, ¿no? Y hay una pregunta, ¿cuál es mi mejor hábito? ¿Cuál es mi peor hábito? ¿Qué me produce más satisfacción? Todas esas preguntas, ahí creo que son 10 preguntas y son 10 preguntas. Esas 10 preguntas son las que yo tengo que hacer para reflexionar. Entonces al momento de llegar el día, hay como tarea, vamos a apuntar en nuestra agenda escribirme esas 10 preguntas y voy a preguntarme todos los días a la noche, voy a llegar y voy a preguntarme cuál fue, pues, porque es parte de mi crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿quieres la respuesta correcta? Haz la pregunta correcta. Ahora, entonces, las preguntas para la conciencia personal, como decía, son 10 preguntas. ¿Cuál es mi activo más valioso? ¿Cuál es mi mayor responsabilidad? ¿Qué es lo que me hace más feliz? ¿Qué es lo que más me entristece?
¿Cuál de mis emociones vale más la pena? ¿Cuál de mis emociones menos vale la pena? ¿Cuál es mi mejor hábito? ¿Cuál es mi peor hábito? ¿Qué es lo que más me satisface? ¿Cuál es mi posesión más preciada? ¿Y qué es lo que todavía no sé de mí? Entonces, esas preguntas tenemos todo el fin de semana para respondernos las preguntas y eso va a ser parte de nuestro análisis personal. Las tenemos todas las preguntas en la guía que les he enviado la guía al grupo. Entonces, esas preguntas son parte también de la tarea. ¿Ya? Ahora, en la ley de la reflexión dice, el viaje valdrá la pena. El viaje vale la pena. Este tipo de introspección es muy inusual. El buscar llegar a conocerse a uno mismo es clave para alcanzar su potencial. Has llegado hasta aquí, no frenes el ritmo ahora. ¿Ya? Sabemos que hay algunas personas que no se han conectado el día de hoy, pero me han mandado ahí en los correos de que no iban a poder asistir el día de hoy por algunas actividades. Pero recuerden que la clase está siendo grabada. Igual tenemos la clase del día lunes y tienen todo el fin de semana para ver la clase uno, la clase 2 y la clase de hoy. Pueden repetirla. ¿Ya? Vamos a ir a una de las leyes que a mí realmente es la ley que más a mí me gusta, es la ley que yo más practico. Creo que es la ley que yo más he practicado a lo largo de mi vida, que es la ley de la persistencia, ¿no? Acá dice la ley de la consistencia, pero yo quiero, me gustaría que entendamos. En el libro, bueno, el libro es la ley de la persistencia. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y yo quiero, primero dejar claro la diferencia entre persistencia y consistencia. La persistencia, que es la ley que vamos a estudiar, la ley número 5, la persistencia es no rendirse, seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de que el mundo se te cayó y todo estás en cero, no tienes nada. La persistencia es empezar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es la fuerza mental que te impulsa cuando las cosas se ponen difíciles, esa es la persistencia. Es resistir, insistir y avanzar aunque haya dolor, cansancio o fracaso. Aparece cuando hay lucha, cuando necesitas coraje para continuar. Alguien que sigue intentando emprender incluso después de 1.000 millones de fracasos. Eso es persistencia. Fracasa una y otra y otra y otra vez, igual sigue porque tiene un sueño. Lo vimos en la primera clase, ¿ya? Y la consistencia es hacer lo correcto una y otra vez sin interrupciones. La consistencia es la disciplina diaria, es el hábito constante. No depende de la emoción o del estado de ánimo. La consistencia es, así tú estés con el peor escenario de tu vida, en el peor momento de tu vida, tú haces las cosas porque tu disciplina te dice que tienes que hacerla. No depende de la emoción, como les digo, del estado de ánimo. Puedes estar en el mejor momento o en la fiesta más alegre, pero si tú tienes un compromiso contigo mismo, tienes que seguir en ese momento a la hora pactada lo que tienes que hacer. Es lo que hace que los resultados lleguen con el tiempo, paso a paso. Entonces, por eso, ese es a mí me gusta mucho esta palabra consistencia. La ley es la persistencia, pero me gusta mucho la consistencia. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el peor en algo, pero 5 años repitiendo y repitiendo y repitiendo, te vas a volver en uno de los mejores. Entonces, los resultados positivos van a llegar con el tiempo, paso a paso. ¿Ya? Entonces, la motivación te impulsa, la disciplina te mantiene en desarrollo, dice. La motivación le pone en marcha, la disciplina le hace seguir creciendo. La marca de la excelencia, la prueba de la grandencia, de la grandeza es la persistencia. Jim Tressel. Mm. Vamos a ir a esta frase que a mí me gustó muchísimo. Vamos a ponerla aquí en grande. Ah, ¿y por qué no aparece? Creo que la borré.
Ahora sí. Dice, el crecimiento no es un evento aislado. Primero yo les voy a decir esta frase, dice, el crecimiento no es un evento aislado. No estás proyectando nada, ¿verdad? Perdón, ay, disculpen. Menos mal que, bueno, afortunadamente me hicieron la pausa. ¿Ahora sí logran ver mi pantalla? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, gracias. Quiero que apunten esta frase, porque dice, el crecimiento no es un evento aislado. ¿Qué quiere decir esa frase? El crecimiento no es un evento aislado. Dice, crecer como persona no sucede de forma repentina ni por una sola experiencia, sino que es el resultado de un proceso constante y continuo a lo largo del tiempo. Miren, el crecimiento no es un evento aislado porque no vas a crecer aquí por leer un libro, por asistir a un seminario, por entrar a una charla, por entrar a una certificación, por vivir un momento inspirador, no vas a crecer por eso. Esos momentos pueden motivarte, sí, pero no te van a transformar por sí solos. El verdadero crecimiento ocurre día tras día cuando eliges aprender, eliges reflexionar, eliges corregirte, corregir tus errores, eliges avanzar y eliges no rendirte jamás. Entonces, el crecimiento no es un evento aislado. Entonces, apunten esa frase porque es muy importante y esta es la frase de que vamos a tener como parte de nuestro crecimiento, porque aquí tenemos, número uno, que día tras día nosotros elegimos aprender, cada día aprendemos de todo lo que nos mueve, lo que nos rodea. Ahora elegimos también, vamos a verlo más adelante en la ley del entorno, eliges aprender de qué personas, de qué tipo de personas nos estamos rodeando. Ahora, ¿qué vamos a reflexionar? ¿Qué vamos a corregir en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a avanzar? Y lo más importante de toda esta ley de la persistencia es no rendirse jamás. Dice, hay que crecer con consistencia. ¿Sabes lo que necesitas para mejorar? Esas son las preguntas que vamos a estar apuntando en este día. ¿Qué es lo que necesitas para mejorar? ¿Tú sabes cómo mejorar? Es la pregunta que nos hace eh, Maxwell en este caso. Dice, vamos a leer esta parte del libro. La pregunta de cómo mejorar es una de las razones principales por las que empecé a trabajar mucho para pasar de ser un orador motivacional a convertirme en un maestro motivacional. No quería que las personas salieran de una de mis enseñanzas muy inspiradas, pero sin saber cómo proceder. Para crecer, la mayoría de personas necesitan conocimiento y entrenamiento. ¿Tiene alguna idea de cómo mejorar? Yo tengo 4 sugerencias muy simples que pueden ayudarle a comenzar. ¿Ya? Entonces, importante, ¿no? Dice, empareje la motivación. Acá tenemos. ¿Sabes cómo debes mejorar? Número uno, la motivación y la personalidad. Dice, no todo el mundo, bueno, no todo el mundo se motiva de la misma forma. Hay personas que son materiales, hay personas que son espirituales. Entonces, la motivación va a depender mucho de la personalidad que tengamos. Ahora, ¿cómo mejorar? Mejorar empieza con pequeñas cosas. No vamos a mejorar por leernos hoy día un libro de 1500 páginas. En una semana capaz podemos leernos un libro de 1500 páginas, pero no vamos a mejorar por leerlo. No vamos a mejorar porque en un fin de semana hagamos 4 seminarios. No vamos a mejorar porque hagamos en un mes o en un mes estemos leyendo 30 libros. Eso no nos va a mejorar, sino que mejorar empieza con pequeñas cosas. Si agarramos un libro de crecimiento personal, empecemos por las primeras 10 páginas y analicemos, reflexionemos sobre esas 10 páginas. Ahí viene nuestro crecimiento. Ahora, o también para mejorar necesitamos tener paciencia, ¿no? Y ahí, y tener paciencia, esta frase dice, tenga paciencia. Todo lo difícil, dice, todo es difícil antes de volverse fácil. Por eso tenemos que tener paciencia.
Yo les comento, o sea, de mi parte para que me conozcan un poquito. Yo tengo ya muchos años haciendo trading en bolsa y trabajo con mercados financieros. Y al comienzo yo tenía una y otra caída hace 7 años, 5 años, una y otra y otra y otra y otra y otra, pero yo veía gente muy exitosa, veía gente, yo decía, entonces, yo me ponía primero a analizar mis errores, y yo decía, esto es un proceso, tengo que tener paciencia. Y esta frase que les digo en este momento que dice, tenga paciencia, todo lo difícil, todo es difícil antes de volverse fácil. Y eso es muy cierto. Hoy en día es tan sencillo lo que yo hago, lo hago tan fácil. Entonces, si nos ponemos a analizar con ese término de que una vez que aprendes bicicleta, a manejar, a montar bicicleta, nunca te olvidas, es tal como es. Una vez que lo hiciste, ya se te hace cada día más fácil. Al comienzo tienes el miedo de caerte, de lastimarte y de todo, pero una vez que lo haces, ya te puedes desplazar a cualquier lado. Y ahora es importante valorar el proceso. Ese proceso, ¿quién no ha valorado el proceso de aprender a montar bicicleta? Con las caídas, algunos tenemos cicatrices en las rodillas, otros en la cabeza, en los brazos. ¿Cómo valoran ese proceso y cómo lo transmiten después de generación en generación? Y te dicen, ¿no? ¿Y tú aprendiste a montar bicicleta a qué edad? A los 7 años, 8 años. ¿Y cómo fue el proceso, ¿no? Tu caída y todo eso. Entonces vamos ahí y recuerden, miren, yo creo que la mayoría, vamos a tomar acá nuevamente una pausa, yo creo que la mayoría de personas aprendieron a montar bicicleta, aprendieron a montar bicicleta con las caídas. O sea, yo creo que nadie aprendió a andar en bicicleta sin caerse. O sea, sería, no sé, el que no se haya caído de la bicicleta una sola vez, creo que está mal. Y es un proceso, ¿no? Y hay que valorar ese proceso. Igual son los negocios. ¿Quién no ha tenido una caída en un negocio? Parte del proceso del éxito, de alcanzar el éxito, son los fracasos. Y es que la suma de pequeños fracasos o de muchos fracasos o de grandes fracasos es el éxito. No vamos a llegar a tener éxito si no hemos fracasado, porque parte del éxito viene con las experiencias, y las experiencias no van a ser todas buenas. Yo soy, como les dije, yo soy un gran amante de la riqueza, y me encanta a mí estudiar las personas de riqueza, y yo les puedo decir que no hay ninguna persona, bueno, puede haber una de 1000 que no tenía nada, o sea, empezó prácticamente de nada, y llegaron a ser las personas más ricas del mundo. Pero en ese proceso de llegar a ser las personas más ricas del mundo, muchas de ellas, en un 90%, lo perdieron todo en el proceso. O sea, lo perdieron todo, absolutamente todo en el proceso. Ahora, hazte nuevamente una reflexión con eso que te estoy diciendo en este momento, y cómo ha sido tu proceso a lo largo de estos 40, 50, 60, 70 años de vida. ¿Cuáles han sido tus éxitos? ¿Cuáles han sido tus fracasos? Y si has persistido o te has estancado. Recuerden que no es tarde. El coronel de KFC fracasó tantas veces, y a los 68 años fundó KFC, la cadena de pollo frito más grande del mundo. Entonces, miren, y es un ejemplo de persistencia. Miren, una de las personas que yo admiro mucho, ¿no? En la vida es Ray Kroc, ¿no? De la película de McDonald's. Un gran ejemplo de persistencia. Prácticamente, y lo más importante ahí es la fe, ¿no? O sea, tener fe. Porque la persistencia no puede venir sin fe. Porque tú tienes que tener la fe y la confianza en ti mismo. Entonces, mire cómo que es la fe. Y hay una frase que acá me gustó mucho, dice, la fe es confiar de antemano en lo que solo tendrá sentido al revés. Que yo no la entendía, tuve que leerla 4 veces para entender esa frase. Dice, la fe es confiar de antemano en lo que solo tendrá sentido al revés. Entonces dice, la fe implica
confiar ahora, aunque no entiendas por qué suceden ciertas cosas. Hay momentos en la vida que parecen confusos, dolorosos o sin lógica, pero si tienes fe, eliges creer que algún día todo cobrará sentido, no desde el presente, sino desde el futuro. ¿No? Entonces esa frase que encontré también aquí en el libro me gustó mucho por eso. Fe es confiar de antemano en lo que solo tendrá sentido al revés. Yo dije, fe es sentido al revés, entonces no le entendía y me puse a analizar y lo escribí justamente, tengo muchas notitas así pequeñitas por todos lados regadas, que a veces ni las encuentro porque se vuelan, pero esa frase, la persistencia es fe, o sea, si no tenemos, no vamos a tener persistencia si es que nosotros no tenemos fe, ¿ya? Ahora sí, ahora vamos a abrir los micrófonos para dar para hacer una pausa, para reflexionar todo lo que hemos visto hasta el momento en estos dos capítulos. Y vamos a empezar con Graciela. Adelante, Graciela. Hola Hugo, muchas gracias. Bueno, es que ahorita que estás comentando de persistir, de seguir con lo que queremos, lo que anhelamos, yo quisiera platicarles, yo dejé de trabajar en oficina en un banco hace 19 años y puse un negocio de repostería, ¿no? Y dije, bueno, mis hijos están chicos, voy a poner este negocio. Lo puse una vez, lo puse, no fue, no se dio, pero yo seguí trabajando en casa, ¿no? Así para fiestas y así. Lo volví a poner, nuevamente no se dio, o sea, ya un local, etcétera, no se dio. Pero yo seguía trabajando en casa y bueno, tengo mi publicidad en Facebook. Y hace como 3 años lo volví a poner y no se me volvió a dar, ¿no? Por X o Y, pero yo sigo trabajando en casa, pues sí, ya que, amistades que me conocen, clientas nuevas y todo. Y me dio mucho, ahorita que estás comentando esto, porque realmente yo sigo persistiendo y queriendo poner mi negocio de reposterías, poner un local, poner algo bonito y sé que lo voy a lograr. Y hace poco me salió en Facebook, ay, hace 15 años, yo le puse Confitería Grace. Confitería Grace estuvo, entonces eso me dio ahorita como que gusto de que yo sigo persistiendo, sigo, pues no dejando y que sé que algún día lo voy a lograr, tener mi negocio como lo quiero. Ah, Y esto, excelente. Gracias, Graciela, por compartir ese momento y bueno, felicidades por los 15 años. A ver, gracias. adelante, Edu, que también está ahí. Eh, Paco está levantando la mano. Vamos a darle el micrófono a Paco. Adelante, Paco. Gracias, Hugo. Ok, pues reflexionando sobre esto, viendo lo que es la motivación realmente te impulsa, tienes un impulso porque estás motivado y hay muchas formas de motivarte, pero en realidad te dura poco, ¿sí? Porque la motivación, por ejemplo, si tú vas a algún evento, puedes salir muy motivado de ese evento, pero tus mismos pensamientos, tus mismas limitaciones hacen que te dure poco y se te acaba la motivación. Sin embargo, la disciplina te mantiene en el camino. La disciplina te lleva. Cuando la motivación te hace soñar, la disciplina te hace aterrizar y la disciplina hace que te desarrolles y que crezcas. Y acerca de lo que decías, por ejemplo, a mí me hizo mucho chiste el que decías que cuando aprendes a andar en bicicleta, si no te caes, no aprendes. Sin embargo, yo aprendí a andar en bicicleta sin caerme. La primera vez que me subí a una bicicleta me soltaron y nunca me caí, pero ahí es uno de los errores muy grandes, el ego muy fuerte que tenemos todos, de que pensamos, yo ya sé, y yo ya sé hacerlo todo. No me caí en la bicicleta, pero me subí a la motocicleta
pensando que yo ya sabía equilibrarme, que yo ya sabía andar en bicicleta, y ahí sí me caí, y muchas veces, y sí tengo muchas cicatrices. ¿A qué voy con esto? Vienes a un negocio como estos, vienes posiblemente de otra empresa pensando que tú ya sabes, ¿sí? Y porque tú ya sabes, no te vas a caer. Es necesario que aprendas y que crezcas en el negocio en el que estás y que reflexiones cuál es el plan del negocio en el que tú estás para que no te caigas. Gracias, Hugo. Gracias, Paco. ¿Alguien más que quisiera participar, por favor? Son muy intencionales en este grupo. Ahí está, Egus. Adelante, Egus. Desde España, ¿verdad? Ya. Sí, estoy en España. Buenas noches, Hugo. Pues nada, yo la verdad súper de acuerdo con Paco. La motivación es limitada, ¿vale? Yo soy una persona que está muy motivada porque al final tengo un deseo ardiente en mi corazón y tengo un porqué y un para qué muy poderoso y eso es lo que me levanta cada día de la cama, ¿no? Pero en realidad la motivación es limitada. Entonces, si no tienes disciplina, no hay manera. Y luego también comparto lo que ha dicho Paco de ser enseñable, porque muchas veces tenemos que tener humildad y cuando entramos a un negocio, aprender de las personas que ya están teniendo resultados y una vez que tú empiezas a tener resultados con tu equipo, enseñarles y que las personas también se dejen enseñar, ¿sabes? O sea, entonces, eso. Y luego en cuanto a la ley de la constancia, bueno, consistencia, que aparece en el libro, me encanta esa ley porque yo soy así, yo es que soy cualidades mías que tengo, no sé si por suerte, vamos a decir que por suerte, pero lo traigo ya de serie, la constancia y la perseverancia. Entonces es clave, o sea, es más importante tener constancia y perseverancia y tomar todos los días pequeñas acciones que sabemos todos que tenemos que tomar para llegar a nuestra meta, que hacerlo un día, como dices tú, ir a un evento un día que sí, sales muy motivado, pero ¿qué te dura esa motivación? Un día, dos, luego se va la motivación. Si tú no tienes disciplina, no, no vale para nada, ¿sabes? Y esa base de constancia de todos los días, todos los días, todos los días, y creciendo, hacer pequeñas cositas, pequeñas acciones, y eso es lo que nos da crecimiento, y eso es como crece tu alma, como evolucionas y como al final consigues los resultados. Así que estoy segura que, no me acuerdo ahora el nombre, pero la chica esta que, Gabriela, o no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero la chica esta que lleva 15 años, estoy segura que lo va a lograr. Estoy segura, porque la constancia y la perseverancia yo pienso que en esta vida es clave para tener éxito. Y a ti también te pasó, ¿no? Al principio no tienes ni idea, fracasas, 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 hasta que un día dices, mira, ahora es fácil, ahora es tan fácil, ¿pero por qué? Por todo el aprendizaje, porque has aprendido de todos esos y has disfrutado del proceso y has tenido paciencia. Esa es la clave para mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Egus, por las palabras. Y eso, esa parte del aprendizaje y la motivación. Antes de que entre Pedrito, buenas noches, Pedrito, buenas tardes. No cambiará su vida hasta que no cambie algo de lo que hace diariamente, dice. Ahí hay una frase muy importante, ¿no? No cambiará su vida hasta que no cambie algo de lo que hace diariamente. Y es que hay muchas, tenemos que ir cambiando, ¿no? O sea, nosotros no somos seres que tenemos que estar únicamente parametrados, ¿no? Entonces, esa ley de la persistencia, también de la consistencia, nos dice que también tenemos que ir mejorando, es un proceso de mejora continua. Entonces, adelante, Pedrito, mientras voy a traer mi cargador. Hola Adelante. Hugo, buenas tardes a todos. Mira, aprender, como dices tú, sin aplicar no sirve. Yo he ido aprendiendo primero con Jim Rohn, que fue el primer mentor, que en ese tiempo no le llamábamos mentor, ya después uno empieza a identificarlo. Y cuando Jim Rohn decía, trabaja más en ti que en tu negocio, como yo estaba con una quiebra tratando de salir adelante, yo le decía, yo necesito trabajar en mi negocio para ganar dinero. Después veré cómo trabajo en mí. Y no entendía lo del desarrollo personal. Es más, la primera vez que me aconsejaron leer un libro de crecimiento personal, de desarrollo personal, yo dije, yo no estoy mal de la cabeza, yo necesito otras cosas. ¿Te fijas? Pero justamente hay que trabajar más en uno para que después las cosas de entorno nuestro vayan cambiando y aplicarlas. Una de las cosas que he hecho y aprendí primero con Jim Rohn, que él decía, antes que termine el año, me retiro 3, 4 semanas
para organizar todo el próximo año. Y yo lo empecé a hacer ya hace más de 10 años. En noviembre, y acá el equipo sabe que a veces en noviembre, a veces un poquito antes, organizamos todo el año siguiente la columna vertebral. Pero si no hay un qué quiero lograr, una meta, y por qué quiero lograr esa meta, y para qué quiero lograr esa meta, obvio que la motivación va a ser efímera, te va a durar mientras estás motivado, como se decía. Pero cuando tienes claro qué quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, todos los días estás enfocado. Y ahí después viene el plan, el cómo. Una vez me dijeron, Pedro, trabaja en escribir 100 metas, que lo hemos hecho con el equipo, con varios integrantes. 100 metas. Metas de qué quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener. Normalmente es así. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿Qué hace la gente? Al revés. ¿Qué quiero tener? Y lo último, ¿qué quiero ser? Entonces, esas 100 metas son lo que te mantienen motivado si estás constantemente revisando. Y ahí viene el cómo lo logro, y por eso que lo que hablaba aquí de la reflexión de la persistencia. Yo, muchos saben que yo me dicen el mono porfiado. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Pero tengo claro, ya tengo la meta. Post pandemia fijé una meta para el 2026 y analizaba que esto fue en el 2000, pasado 2000, 2021, y estaba viendo que me voy a acercar al 2026, que todavía no tenía el cómo o el vehículo completo y se va a cumplir. Y ya las metas que tengo para el 2030, veo claramente que voy a cumplir mis 100 metas, 100%. ¿Y qué empecé a aplicar? Administración del tiempo, aplicando la ley de Pareto, la ley del Pareto, del Pareto, del Pareto, que también aprendí con otro mentor, la ley de Parkinson, la ley de enfoque, y así tengo organizado el día con las actividades. Lo primero con las mañanas son cuáles son las primeras acciones que tengo que hacer. Son 10 actividades diarias que tengo que hacer, y ahí están el agradecimiento, el contactar con mis 4 hijos, o sea, tengo claro acciones, es como un checklist para ir viendo que estoy haciendo dentro del programa que le asigné. Y se saca mucho provecho al tiempo. Después aprendí la calabaza gigante. ¿Cuál es tu calabaza gigante? ¿En qué te vas a enfocar con tu calabaza gigante? No puedes elegir más de 3 calabazas. Entonces está la ley de las prioridades. Entonces hay gente que me dice, ¿cómo te alcanza el tiempo? Le digo, mira, si hasta alcanzo a dormir siesta, me relajo, le doy tiempo a la mente mono, le hago que se divierta, la premio, como decías tú. Entonces hay que tener claro esto, porque así vas a poder estar disciplinado, persistiendo, porque tienes un porqué que te motiva, porque no todos los días son iguales. Pero aquí lo increíble es que en nuestros negocios, o en cualquier negocio, que a mí me ha tocado analizar muchos negocios de mis clientes de pyme y empresas, que les tengo que hacer un diagnóstico, y ahí siguen con lo mismo, en un año, otro año, exactamente lo mismo, y quieren crecer. Digo, tienes que, como diríamos aquí, reflexionar qué estás haciendo, porque el mismo plan, si los resultados no te gustan, tienes que cambiar el plan, como bien decía Liwa. Entonces, yo le aconsejo, según mi experiencia, tienes que tener claro primero qué quiero. Me dijeron una vez, elige una meta tan grande, que esa meta, si la cumples, te ayudaría a cumplir prácticamente todas las otras metas que tienes. Y esa meta grande no se da de la noche a la mañana, como alguien decía, ¿no es cierto, Lizy, el otro día? Ay, que se me ponga una meta para mañana, diamante corona. No, no se va a dar. Pero sí te lo puedes colocar para 5 o 10 años. Pero si logras esa gran meta, ¿cuántas metas pequeñas vas a lograr? Y ahí va el camino que eliges, el paso a paso. Y la reflexión es, oye, tu negocio, como una vez me dijeron, Pedro, el negocio es como un ascensor. O está subiendo o está bajando. Si está bajando, vas retrocediendo. Si está detenido, también está retrocediendo. Si va avanzando, aunque sea un poco cada día, paso a paso, te vas a acercar a tu gran meta. Entonces, esto de la perseverancia, la consistencia, la disciplina y estar haciendo las reflexiones ayuda muchísimo para ir viendo los ajustes, como afilar el hacha. Y esto de la reflexión lo aprendí, hace muchos años, en el movimiento Scout, cuando era jefe educador, que hacíamos el consejo de la tarde. Siempre se hacía el consejo de la tarde para analizar cómo fue el día. Y así el día siguiente que había que mejorar, repetir o que corregir. Eso quería compartir, Hugo, en base a lo que estamos hoy día aprendiendo contigo.
Gracias, Pedrito. Y esa es la ley de la consistencia, ¿no? La consistencia, si lo vamos a ver desde el deporte, ¿no? Si vamos a, yo soy, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un tenista. ¿Cuál es el objetivo de un campeonato? El objetivo de un campeonato de tenis es ganar el campeonato. Ahora, dentro de un partido de tenis, ¿nos van a hacer puntos o somos perfectos? Siempre nos van a hacer puntos, ¿no? La idea es mantener la consistencia. Si estoy perdiendo un partido, por ejemplo, 5-1, yo sé que tengo que ir punto por punto. No tengo que pensar yo en que voy a llegar al 5-5, sino que voy a ir primero un 5-2, de ahí voy a ir un 5-3, de ahí voy a ir un 5-4, un 5-5, y de ahí voy a ganar el partido con 6-5. Pero esa es la ley de la consistencia, ¿no? Vamos a ir punto por punto, vamos a ir trabajando con ese proceso, ¿no? Y en esta ley de la consistencia es que el éxito no va a llegar de la noche a la mañana, no va a ser un flash, no va a ser rápido, sino que va a ser un proceso, que vamos a llevarlo todos los días, o sea, es todos los días, lo que dijo Liuba, lo que dijo Paco, ¿no? No debemos vivir de motivación, sino debemos tener un porqué, un para qué tan fuerte que va a ser el que nos haga alcanzar ese objetivo, esa meta, ese objetivo trazado de acá a 5 a 10 años. Entonces, eso es lo que tenemos que tener acá, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar más nuestra disciplina y eso es lo más importante, lo que dijo Pedro, hacer un checklist, tener las actividades de nuestro día, tener las actividades del mes, eso nos va a hacer a nosotros estar mucho más adelante que cualquier otra persona. No, es como, vamos a poner uno profesional, un abogado tiene sus audiencias apuntadas, ¿no? El día lunes tengo tal reunión con tal cliente, el día martes y así, tal cual tenemos que hacerlo nosotros, pero en nuestro día como empresarios, ¿no? Desde el pequeño movimiento que yo realice o desde la pequeña actividad que yo realice en mi negocio, todo tiene que ir encajando. Entonces, si yo en la noche he completado ese checklist de 20 cosas, como dijo Pedro, ¿no? Tengo que hablar con mis hijos, tengo que hablar con esto, entonces todo cuenta porque ese es un día completo. No podemos tener días incompletos, sino que empecemos a ser intencionales y aplicar estas leyes para nuestro crecimiento en general. Vamos a ir acá. Hay que crecer con consistencia, dices. ¿Sabes por qué quieres mejorar? Dice, el darse por vencido se ha convertido en hábito. Entonces, dice, acá tenía apuntado, acá. Una vez que aprende a abandonar, se convierte en un hábito. Y hay personas que yo he visto que cuando abandonaron una vez, ya se les hizo un hábito. Siempre están dejando, no, esto no es para mí y lo otro, y ahora cada día tienen un nuevo sueño. Entonces no tienen definido ese propósito, esa parte de su vida. Entonces es importante definir es eso, ¿no? Inicialmente definirlo, ¿ya? Entonces por eso viene, dice, no cambiará su vida hasta que no cambie algo que hace diariamente. Mm. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Sabes cuándo estás dispuesto a mejorar? Mira tu reloj, en algún sitio ves otro día. Entonces, tenemos que saber el momento también cuando vamos a mejorar. Entonces, cuando mejoramos, mejoramos todos los días. Hay que ver el momento. Es importante. Vamos a ir a la parte importante. Dice, quizás sea el momento de parar de establecer metas. La disciplina te mantiene en movimiento. Ahora, tenemos conciencia de meta y tenemos conciencia de crecimiento. Vamos a poner estos ejemplos. La conciencia de meta se enfoca en el destino. La conciencia de crecimiento se enfoca en el viaje. O sea, ahí nos estamos enfocando en el proceso. La conciencia de meta te motiva a ti y motiva a otros. La conciencia de crecimiento te madura a ti y también madura a otros. La conciencia de meta es estacional, o sea, vas a tener altos y bajos. Y la conciencia de crecimiento es para toda la vida, de toda la vida. La conciencia de meta te reta.
mientras que la conciencia de crecimiento te cambia. La conciencia de meta, para cuando alcanza meta. O sea, se da la conciencia de meta para cuando alcanzas la meta. Y la conciencia de crecimiento continúas siempre creciendo. La conciencia de meta dice esperar por el crecimiento. La conciencia de crecimiento, tú tienes la responsabilidad, tú eres el único responsable de crecer. La conciencia de meta dice, aprendes solo de los errores. Y en la conciencia de crecimiento nos estamos anticipando a cometer de los errores, a cometer errores. La conciencia de meta dice, depende de la buena suerte. Y la conciencia de crecimiento dice, confía en trabajar duro. Y acá viene lo más importante, ¿no? Tener fe. Tu potencial no es un evento, meta ni producto. Es un viaje constante de descubrimiento, desarrollo y visión. Recordemos que estas 15 leyes indispensables del crecimiento son, como lo dijo Graciela al inicio y lo dijo Liuba, también lo dijo Liuba, hay muchas cosas en este libro que yo venía haciendo. Y bueno, tenemos acá conectados más de 40 empresarios que muchas cosas las estamos haciendo, pero recordemos que no somos seres perfectos y todos los días aprendemos algo. Estas 15 leyes del crecimiento lo que hace es como que poner parametrar o estamos prácticamente, son leyes que tenemos que incluir en nuestra vida para poder tener ese crecimiento que necesitamos. A veces lo hemos hecho, todo el mundo dice, pero mire, yo estoy leyendo el libro, ay, mira, esto yo siempre lo hago, y eso también lo hago, y eso también lo hago. Entonces, si tú haces tantas cosas de este libro, ¿estás por un camino correcto o estás por un camino incorrecto? Estás por un camino correcto, ¿verdad? Entonces, ahora, si tú eres más intencional aún y comienzas a aplicar las leyes que todavía no tienes en tu checklist o las que todavía no habías incluido en tu día a día, empiezas a incluirlas dentro de tu vida, ¿estará aportando a tu crecimiento o no estará aportando a tu crecimiento? Yo creo que sí, sí vamos a aportar a nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, estas 15 leyes indispensables, el objetivo de estas 15 leyes es alcanzar el máximo potencial. Y como les digo, el potencial es la palabra más importante que existe en el mundo, porque cualquier persona quisiera tener su máximo potencial en la profesión que tiene, en el negocio que tiene o en su empresa, o en su vida, o en su familia. Todo el mundo quiere tener tener el máximo potencial o estar en su máximo potencial en las actividades que realiza. Entonces, alcanzar el máximo potencial es un viaje constante de descubrimiento, desarrollo y visión. Vamos a terminar esta clase de la ley de la consistencia. Vamos a terminar esta clase con esta frase. Si desarrollas los hábitos del éxito, haces del éxito un hábito. Michael Anger. Entonces, si desarrollas los hábitos del éxito, haces del éxito un hábito. Entonces, es muy importante que nosotros todos los días desarrollamos estos hábitos que estamos aprendiendo, bueno, que ya tenemos ya prácticamente 2 semanas que hemos aprendido ciertas cosas, algunas las hemos refrescado, algunas nos hemos vuelto hemos recordado y algunas cosas que hemos dejado de lado. Entonces, empecemos a rebuscar nuestros apuntes, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños y apliquemos esta ley de la consistencia, apliquemos la ley de la reflexión que hemos visto el día de hoy. El día de hoy en la noche, si yo estoy tomando apuntes de todo lo que estoy haciendo, de lo que estoy acá viendo en esta certificación, vamos a ir apuntando y hoy en la noche vamos a ver, ¿y qué hice en la mañana, no? Visité a tal cliente, vino a la empresa y esto, la empresa uno 2 3 y tal cosa. Entonces, empecemos a aplicar la ley de la reflexión y si hemos fallado en algunas cosas, si hemos hecho cosas buenas, tenemos que premiarnos, ¿no? Empecemos con eso.
Recordemos que siempre yo les voy a hablar siempre de la mente subconsciente y la mente subconsciente es muy importante que nosotros la acostumbremos a nuestra mente subconsciente a tener pequeñas victorias. Porque si nosotros le hacemos que nuestra mente subconsciente tenga pequeñas victorias, todo en nuestra vida va a ser llegar al éxito, alcanzar metas, cada día tener, alcanzar nuestros objetivos y todo eso. Entonces, vamos a trabajar en eso, pequeñas metas, alcanzar victorias, ¿no? Pensemos en ganar, siempre en ganar, 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 éxito, riqueza, éxito y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, mis amigos, vamos a terminar el día de hoy con esta ley de la consistencia y vamos a dejar los micrófonos abiertos para las personas que quisieran participar el día de hoy. Adelante, están los micrófonos abiertos. Adelante, Paco. Bien, una reflexión, Hugo, de lo que estamos haciendo, de, de la gente que persiste, que está en el negocio y no se desanima rápidamente o cambia. Ahorita tú hablabas de un abogado tiene que tener su agenda, tiene que tener muy claro lo que tiene que hacer. Sin embargo, si a ese abogado pierde algún pleito o ese abogado no le está yendo bien, no va a cambiar y no se va a ir ahora a ser médico, ¿sí? Y eso es algo que nosotros hacemos, estamos haciendo un negocio, ¿sí? Sea la empresa en la que estés, y de repente cambias y te vas a otra porque el producto de la otra empresa o porque el plan de compensación de la otra empresa te parece que es mejor. Yo creo que no debes cambiar, o sea, debes de persistir, debes de reflexionar, debes de pensar en qué es lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo y simplemente buscar cómo se desarrolla, ¿sí? Si tú no estás teniendo éxito, habría que echarle un ojo a tus hábitos, a ver qué es lo que estás haciendo, en qué estás procrastinando, ¿sí? ¿Qué estás enseñando? Recuérdate que algo muy importante es que tú enseñas con el ejemplo y la gente va a aprender con el ejemplo. Lo que tú hagas es lo que la gente va a hacer. Y si tú haces algo bueno, posiblemente 4 o 5 personas lo hagan. Pero si tú haces algo malo, 10, 15 personas lo van a hacer. Y entonces es cuando empiezan las dudas, ¿y por qué mejor no me fui a aquella empresa? ¿Y por qué mejor no me fui con este líder? Yo creo que eso no importa. Si tú le pones atención a lo que tú estás haciendo, le pones las metas y vas meta por meta, no quieras correr porque no se va a poder, es lo que tú decías. Si tú vas 5-1, no vas a dar el siguiente raquetazo y vas a quedar 6-5, sino tienes que irlo avanzando y tienes que ir enseñándoselo a cada una de las personas que estén contigo. Tienes que reflexionar sobre eso, tienes que saber a dónde vas, qué es lo que quieres, qué quieres lograr. En estos negocios es muy común que la gente nos diga, es que yo estoy aquí por salud, ¿sí? Es que a mí mándame el producto para que yo vea si el producto funciona. A mí me causa mucha gracia eso porque, bueno, si tengo un panel de expertos, de 30 expertos, que ya probaron el producto, que me están diciendo lo que puede hacer el producto, y me dice una persona que no tiene el conocimiento, ¿sí? De cómo funcionan, y simplemente porque se puso una tapita debajo de la lengua dice no funciona. O sea, no es posible. Tienes que tener la fe, tienes que tener la certeza, algo que veíamos anteriormente. Si yo supiera que esto funciona, ¿qué haría? ¿Sí? Lo gritaría a todo el mundo, se lo diría a todo el mundo, pero para que esto funcione, lo primero es que tú tengas fe. Gracias, Hugo. Gracias, Paco. Adelante, Graciela. Puedes activarte ahí tu micrófono. Sí, gracias. Nada, nada, algo muy rápido. Realmente ahorita con lo que estoy aprendiendo y bueno, sí de alguna forma lo que comentábamos, ¿no? El día a día, la vida que hemos llevado, pues sí, yo me iba así como que derecho sin voltear, ¿no? Y ahorita pues con el libro,
Estoy aprendiendo muchas cosas he vendido varios productos. No, nunca me había metido así tan a fondo como ahorita, gracias a que, pues bueno, conocí a Aide, a Pedrito. La verdad es que me han enseñado muchas cosas que de alguna forma me alentó y esto, las 15 leyes, la verdad es que recordando, estoy aprendiendo mucho y pues eso, más que nada, que creo que esto es lo que me faltaba a mi vida para que yo ya vaya enfocando qué es lo que quiero y cómo quiero crecer. Gracias, Graciela. Adelante, ¿alguien más que quiera utilizar hacer uso de la palabra? Yo tocayo, Adelante, tocayo. hay una disculpa, no vi el horario, no vi que estar una media hora antes y ni modo, entré tarde, pero bueno, ya como sea, lo que sí me gustaría comentar, que bueno, desde hace muchos años que yo me dedico a la parte de las tecnologías y de estar con equipos en tecnologías, y lo que sí me he fijado en el transcurso de los tiempos, hace algunos años atrás, cuando empezó la tecnología y cuando eran otros tiempos, a veces no era tanto la etapa de la inmediatez porque apenas estábamos empezando a conocer todas las partes digitales y muchas cosas más. Ahorita cada vez, a veces esperamos las cosas cada vez más rápidas, ¿no? O sea, cada vez queremos que el celular sea más rápido, cada vez queremos que ver las cosas más rápido, cada vez queremos tener éxito más rápido, cuando antes, por ejemplo, pues por ejemplo nuestros bisabuelos sabían que ir de un país a otro a veces llevaba semanas o meses, por ejemplo, no estás en un barco, ¿no? Entonces, eso ha hecho que hoy en día esto sea muy importante porque es muy difícil ya que muchas personas a veces nos tratemos de enfocar y decir, ok, yo me concentro un año o 2 años o 3 años, como si fuera una carrera universitaria, porque estamos viendo constantemente, estamos siendo atacados por las redes y por el entorno en sí de que tiene que ser muy rápido y cada vez más rápido. Y eso hace que pues sí, cause a veces mucha ansiedad o a veces uno se esté comparando constantemente y veamos que no podemos llegar a eso. Pero cuando realmente ¿no? Crecemos un poco más, aprendemos un poquito más y practicamos precisamente todos estos principios, pues nos damos cuenta que es parte del proceso y parte de lo interesante del proceso es pasar el proceso. Nomi, por ejemplo, apenas vamos a cumplir 4 años. Y ha avanzado muchísimo más que muchas empresas que no lo han podido hacer en unos 20 o 30 años. Entonces, sí, simplemente valorar lo que tenemos y no desesperarnos si a lo mejor a los 15 días, un mes, y yo veo que alguien llegó a diamante en 2 meses y yo no llegué en 2 meses, pues no. Anteriormente, no sé si ustedes conozcan la gente de Amway de hace años, decían que era de 5 a 10 años incluso el proceso, ¿no? Entonces ya ahorita 5 o 10 años se escucha así como que, wow, no puede ser. Bueno, yo creo que 5 o 10 años sí lo vale la pena. Si uno va a vivir como un diamante de 5 a 10 años, creo que vale mucho la pena, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario, perdón. Gracias, tocayo. Adelante, si alguien más desea participar. Ahí, Paco, adelante. Excelente lo que dices, Hugo. Simplemente si tú terminas una carrera, para especializarte necesitas 3, 4 años para poder tener una especialidad. Entonces tenemos que pensar en esto precisamente, es una carrera. Cuando tú te inscribes a una empresa de network marketing, imagínate que te estás inscribiendo a un diplomado de tu carrera y tienes que vivir ese proceso. Y algo muy importante es que no quieras ser una persona hacedora de 1000 cosas, 8000 cosas. Conviértete en experto en hacer 5 cosas. Y esas 5 cosas las puedes ver en el plan de compensación de Newmy. ¿Sí? Son las 5 cosas que hay que hacer, son los 5 bonos que tenemos. Y si tú te conviertes en especialista en eso y lo enseñas a tu red, esa es la carrera que tienes que hacer. No necesitas más. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo le vas a agregar cosas y valor a ti mismo? Pues leyendo libros y haciendo cursos como estos.
Gracias, Hugo. Gracias, Paco. ¿Alguien más que desee participar? Esperanza de Colombia. Adelante, Esperanza. Bueno, de lo que escucho de Hugo, de Paco, de Pedro y de las personas que han participado, Graciela, esa ley de la persistencia generalmente pienso que los que estamos aquí se maneja, todos tenemos esa cualidad, digámoslo así, de no rendirse uno y por eso pienso que estamos en este proceso. En cuanto a la consistencia, pienso que es como la duración y la estabilidad cuando tenemos un negocio tradicional y que queremos, lo montamos, hacemos el local o hacemos la empresa, la microempresa, y el punto de equilibrio no lo logramos tan rápido, es de 3 a 5 años para superar eso. Aquí no es distinto, no es diferente. Buscar el punto de equilibrio en el network marketing también lleva de 3 a 5 años, mínimo. Entonces, como es esto una profesión y así lo debemos manejar, la profesión de ser marketero, de ser networker, es eso, es aprender bien para enseñar bien. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Gracias porque no había este libro, de verdad que no lo había escuchado y nos recuerda muchas cosas de las que ya hacemos, pero que a veces de pronto en automático las hacemos sin darle la debida importancia. Entonces pienso que muchas gracias Hugo y Claudia y quienes tuvieron la idea de compartir este proceso. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. Adelante, Claudita. Sí, pues yo solamente quiero agradecer bueno, a todos ustedes, a ti, Hugo, y a todos los demás que estamos como participantes en el curso, porque yo creo que esta certificación es una herramienta bien valiosa para ponerla en acción en nuestros negocios y me gusta que los participantes estén enfocando las enseñanzas de la certificación a nuestros negocios de Numi. Entonces, estoy bien agradecida por ello porque a veces yo siento que faltaba esta pieza, este engrane, esta pieza del rompecabezas para que pudiéramos avanzar con propósito, sentido, y yo sé que esta certificación lo trae todo para que todos y cada uno de ustedes se vuelvan exitosos. Entonces, pues bueno, solo hay que ajustarnos y me gusta mucho estas dos leyes que estamos viendo hoy porque yo las he experimentado, entonces sé que funcionan y pues gracias a todos por estar y por darse el permiso de continuar con la certificación. Gracias, Claudita. Bueno, ahora sí creo que nos... Adelante, Edu. Bien, yo agradezco toda la información vertida desde mis demás compañeros que han enriquecido esta charla de hoy. Y bueno, he puesto aquí una fórmula que dice resistir más disciplina más hábitos te lleva a resultados. Gracias. Gracias, Edu, gracias por compartir esa frase. Muy importante. Bueno, ahora sí creo que nos tomamos la fotito, ya que cada sesión tenemos una foto, a ver si prenden sus camaritas y nos tomamos la fotito de viernes por la noche. Ahora sí. Listo, Bueno, ya vamos. puse cara de foto. Sí, ya están con cara de foto todos. ¿Ya? Vamos a la 1, a las 2 y a las... Ya, vamos una más. Una más, 1, 2 y 3. Miren a la cámara. Nomás que me digas dónde está la cámara. Ahí llegó uno más, espera, uno más. Una foto más y va. Ahí llegaron 2 personas más. 1, 2 y la foto. Whisky. Listo. Listo. Gracias. Listo, mis amigos. Entonces nos Mil vemos, gracias, Hugo, extraordinario. nos Gracias, vemos el Hugo. día Feliz fin lunes. de. Gracias, igual para Muchas ustedes. gracias. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Clau. Gracias, Listo. Hugo. Gracias. Saludos a Feliz todos. a Gracias todos. nuevamente a todos. Luego. Bye. Gracias. Gracias. Chao, chao. Ah.